En días pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su reporte de lo ocurrido en un operativo policíaco realizado en mayo de 2015 en el Rancho El Sol, en el municipio de Tanuato, Michoacán. De los 42 civiles muertos en el operativo, 22 de ellos fueron ejecutados de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal y otros 4 por uso excesivo de la fuerza. Todo indica entonces que se trató de un acto de venganza de los policías en contra de miembros o presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Esa es una de las primeras tribulaciones para el presidente Peña Nieto. La otra es el fortalecimiento de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han prometido que no regresarán a dar clases el día de hoy, que comienza un nuevo año escolar. Y bueno, ha salido también recientemente, el día de hoy, un artículo en donde se argumenta que el presidente Peña Nieto plagió varios de los párrafos de su tesis de licenciatura de diversos libros y estudios académicos. Jorge, pues siguen las malas noticias. Es un mal momento. Sí. Podrías haber agregado hace 2 semanas el tema del predial de Miami, de la señora Angélica de Rivera, sí. Y lo que se acumule la semana que viene. El tema de Tanuato es especialmente grave, yo pienso, porque si no me equivoco, es la primera vez que una institución como la CNDH directamente acusa a una corporación federal, policíaca federal, de ejecuciones extrajudiciales. Eso es, así se llaman. Que obligaría, si quiere el gobierno reconocer la legitimidad de la CNDH, pues a que procediera el gobierno. Es decir, ¿quiénes son los que dispararon, los que mataron a esos 22? Pues esos los tienen que juzgar y condenar. Bueno, procesar por homicidio. Procesar por homicidio. Luego tendrían que obligar a la renuncia y también, en su caso, a procesar al jefe de la policía, porque normalmente el responsable cuando hay abusos de este tipo, pues es el jefe. Enrique Galindo. Enrique Galindo. Y luego, tercero, el encubrimiento durante 1 año y 3 meses, porque esto sucedió en mayo del 15 y hasta el día de hoy nadie ha sido castigado por eso. ¿Cuál fue la respuesta de Renato Sales? No es cierto. Sí, pero es que bueno, pues así ya no se puede. Pero, hijo, es que hasta es peor, porque usando la argucia de que no pudo haber ejecuciones extrajudiciales, porque en México no hay ejecuciones judiciales. Exacto. Entonces, como no hay ni ejecuciones judiciales, o sea, no existe la pena de muerte, no puede haber ejecuciones extrajudiciales. Bueno, es una tontería semántica. Es esa cosa leguleya que les encanta a los funcionarios, sobre todo los que son abogados y los que son del PRI. Si se juntan esas 3 cosas, ya se chingó el asunto. No, acudió, es una barbaridad. Acudió con rapidez al tema de las recomendaciones, pero me parece a mí que lo que dice Jorge es exacto. Aquí lo menos que tendría que suceder es un proceso, ahora sí que un debido proceso de responsabilidades en todos esos órdenes que dijo Jorge, y creo que debería ser ejemplar para ponerle fin de una vez por todas a este asunto. Cuando uno medio lee el informe de la comisión, que es ilegible, sí, además, es un formato absurdo de acumulación de precisiones de abogados. No está bien redactado. Y no te dan, digamos, un resumen ejecutivo que facilitaría mucho las cosas. El asunto básicamente es que en esa región habían estado teniendo enfrentamientos. Sí. La Policía Federal con el cártel Jalisco Nueva Generación, y les había ido muy mal a los policías. Les habían bajado una aeronave y habían matado a 10. Los habían emboscado y habían matado a 7. Sí. Y estos, lo que venían, como tú lo dijiste al principio, venían es clarísimo que venían por una venganza. Sí. Supieron que estaban ahí, entraron, tuvieron una pequeña resistencia y después los fueron matando uno tras otro como jugando. Hay el testimonio, como jugando en una venganza, y amenazándolos y vejándolos en una venganza. A uno lo quemaron vivo. En una venganza. A uno lo quemaron en una venganza colectiva contra un grupo de tipos, unos más peligrosos que otros, unos francamente que no tenían nada que hacer ahí. Bueno, y luego ante sus familiares fueron repitiendo este dicho. ¿Cómo caían, pareja? Caían como pajaritos. Oye, pareja, ¿y cómo los agarró? Dormidos.
dormiditos en su nido, los agarramos como pajaritos. Son expresiones de venganza, son expresiones de gente que ha olvidado por completo qué uniforme trae y cuál es su tarea. Entonces, ese proceder de las Fuerzas Armadas en contra del crimen que refleja Tanhuato es algo que tiene que tener un castigo ejemplar y que tiene que ser definido con tanta claridad como la siguiente. Si no vas a poder ejercer la fuerza de acuerdo con la ley, mejor no la ejerzas. Porque el otro gran problema que hay aquí, y que tiene que ver con la matazón que ha habido en México, es que estén disparándose constantemente los unos y los otros. Y en cada encuentro hay disparos, y en cada encuentro hay muertos, y en cada encuentro hay venganzas futuras que tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están disparando todo el tiempo. Por eso es una espiral. Sí. Se están disparando todo el tiempo. Sí. Bueno, pues si se siguen disparando, lo que va a suceder es que va a haber cada vez más venganzas y cada vez más disparos y cada vez más muertos, como por cierto está sucediendo ya en la lista de los homicidios violentos. 1842 en julio, los homicidios dolosos, el mayor número desde 2012 y ya acercándose a los niveles de 2011. Sí. O sea, esto ya no hay una ola de violencia durísima. Es evidente, no sabemos de dónde viene. A mí me ha sorprendido mucho, lo comentamos la semana pasada, creo, cada día hay más reportes en la prensa, artículos sobre la Marina o la PG o el PGR o el Ejército interceptando lanchas a 20 kilómetros, a 30 kilómetros de las costas mexicanas, muy orgullosos, como si pasara algo si no las interceptaran. O sea, ¿qué pasaría? Pues seguirían su camino a donde tienen que ir, a Estados Unidos y ya, y que las intercepten los americanos. Bueno, eso lo que puede estar indicando es que de nuevo el gobierno está apretando en alta mar, pero también en tierra y en aire. Y si está apretando el gobierno, pues van a subir los muertos otra vez. Hay más fricción. Entre ellos y entre el ejército, las fuerzas del gobierno y los malandros. Bueno. Yo quiero reconocer en este particular asunto de Tanhuato a Carlos Loret de Mola, que no soltó el asunto, que fue atacado en su momento y criticado mucho por haber filtrado esa información que creo que le pasó la Procuraduría de Michoacán, pero que mantuvo ese tema. Y tuvo razón. Y tuvo razón, hay que decirlo, tuvo razón. Y ahora el gobierno otra vez está tratando de negar esto. Sí, ¿no? Bueno, pues es en fin. Y que, por cierto, esto que haya salido ahorita no es tampoco una casualidad completa. Viene la decisión del gobierno de Estados Unidos en estas semanas de recortar otra vez el 15% de la iniciativa Mérida por violaciones a los derechos humanos en México, o no. Con esto no veo cómo pueda el Departamento de Estado no recomendar que sí se recorte. Pero a mí me gustaría que hicieran eso, y me gustaría que retiraran todo. Y me gustaría también que México revisara qué es lo que quiere invertir en seguridad y en qué seguridad quiere invertir. Y me gustaría mucho que hubiese unas audiencias en el Congreso respecto de qué estamos haciendo. Cosa demencial. Y cuál es la relación de las agencias americanas que están aquí con esos decomisos en alta mar. Como que y con estos decomisos. Es decir, ¿y a qué nos ha conducido este asunto? Dice Alejandro Ope que como va evolucionando eso, para el fin de los homicidios, para el fin del gobierno de Peña Nieto tendremos 300,000 muertos en México. No ejecuciones extrajudiciales, porque la judicial... No, 300,000 nomás ametrallados y decapitados. Pero más Peña que Calderón. Peña y Calderón, ¿no? Peña y Calderón. Pero más Peña ya que Calderón. Dice Ope que puede terminar con más. Peña y Calderón. Bueno, volvamos al origen. Todo esto era para impedir que pasara la droga a Estados Unidos. Porque la droga está prohibida. Si no estuviera prohibida, nadie estuviera queriendo evitar. Bueno, para evitar que pase la droga, hemos en México creado una matanza de 300,000 en estos 12 meses. ¿De verdad? ¿Eso es lo que vamos a seguir haciendo? ¿De verdad? Es la guerra más costosa para el país, yo creo, en términos de bajas, ¿no? O sea, la revolución se dice que fue 1 millón de muertos, pero mucho tuvo que ver la influencia española. Y es la cesión de soberanía más grande que tiene este país en mucho tiempo. Porque toda esta matanza está diseñada y conducida
por la DEA y por las agencias americanas y por el Departamento de Justicia. Entonces, ¿no sería la hora de revisar el asunto? Porque vemos puras cosas que suceden entre mexicanos, entre cárteles aquí, pero toda la estrategia del asunto está concertada con los Estados Unidos. Es parte de la guerra de las drogas, contra las drogas de Estados Unidos. Y nosotros somos la parte mexicana. ¿Qué ponemos nosotros? Pues ponemos los muertos. Sí. ¿Ellos qué ponen? Ellos ponen los presos, porque la DEA, del 86 para acá, ha metido presos, la DEA, como a 800,000 jóvenes estadounidenses. Sí, sobre todo negros. Sobre todo negros. Entonces, tanto preso y tanto muerto por estas sustancias relativamente triviales que provocan menos muertos en el mundo, muchos menos muertos que el alcohol y el tabaco, ¿de verdad? Sí. No, y presos, los federales por lo menos en Estados Unidos, que Obama está queriendo liberar antes de irse. Pues, a todos los federales, toda la razón. por lo menos. Claro. A ver si lo logra. Pero bueno, y los candidatos tendrían, tú dices, de nuevo, pero otra vez es una de las preguntas para los candidatos. Este sí es un tema central para la elección. Pero pregunta ya no los preguntones lo que hicimos, no, los medios masivos de comunicación, en debates, en entrevistas, entre varios, o sea, y ahora sí que con pantalones para no usar una palabra más precisa, más científica. Pero bueno, ahora el otro tema, pues sí, yo creo que va a ser la CENTE y el plagio, que en una mala suerte del presidente Peña, que a veces sí de plano es lo tupido, ¿no? O sea, este tema tiene que ver, el del plagio, tiene que ver indirectamente con el inicio de clases, la reforma educativa, los maestros. Digo, la cantidad de comentarios que se podían hacer, bueno, ¿y qué tipo de maestros tuvo él que le permitieron esto? ¿Qué tipo de maestro hubiera sido él si hubiera sido maestro? Si se hubiera evaluado. No, eso es terrible. Están evaluando, de alguna manera, la tesis de Peña Nieto, reprobándolo, para decir tú sales reprobado, y por otro lado estás queriendo evaluar a los maestros. O sea, sí tiene jiribilla esto. No, tiene muchísima. Pero el tema es que contra el plagio no hay defensa. Sí. Y el plagio es, digamos, la trampa mayor que puedes hacer en materia de adquirir conocimientos, de generar conocimientos, y en términos de la honradez del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay allí un asunto moral, de un asunto que parece pequeño, pero que es el eje de cualquier moral o cualquier ética educativa. En la academia está penadísimo. Ahora, una cosa... no creas que está tan penada. En el fondo hay una gigantesca tolerancia histórica a estos asuntos. Yo recuerdo en las épocas en que yo fui a la universidad, en los años, en los años 60, había compañeros que les escribían las tesis a otros. Había gente que tenía dinero que alquilaba las tesis y las presentaba como suyas. Era parte de la corrupción de la ética educativa mexicana, pero era una cosa de uso corriente. Hoy, eso que entonces era, usos y costumbres, hoy, por fortuna, ha empezado a ser un escándalo. Sí, claro. Entonces le toca al presidente Peña haberse portado de acuerdo con usos y costumbres de su época y pagar ahora con exigencias éticas de esta época. Y la cuenta es muy adversa. La cuenta es adversa, y a quien va a colocar en una situación muy difícil es a la Universidad Panamericana. Sí, claro, como le permitieron. Es la que tiene que decidir qué hacer. Primero, si toma cartas en el asunto o no, y si sí, ¿qué decide? Bueno, las consecuencias serias del asunto tendría que ser que dictamine la universidad si esa tesis tiene los merecimientos o reúne los requisitos para haber sido instrumento para otorgar un grado, ¿no? Es que esa tesis va asociada a un grado. Sí, claro. Ahora, yo quisiera... título profesional de abogado. Yo quisiera, porque se nos acaba el tiempo de este segmento, sí tratar brevemente lo de la CENTE y decir, me pareció muy interesante tu argumento que escribiste la semana pasada en tu columna, diciendo, a ver, con la CENTE hay que buscar una solución intermedia. ¿Por qué no nos los platicas? Yo aquí haría un comentario. Venga. Si me permite familia Aguilar. Sí.
para que no haya ninguna acusación después, es una tesis de Mateo. De Mateo. Ah, sí. Bueno, sí, mira, entonces, bueno. Está bien. Sí, Saludos a Mateo Aguilar Mastreta. Mateo Aguilar Mastreta. Tú no puedes aplicar la ley a rajatabla porque no puedes, o porque es muy caro, o porque provocas más violencia de la que piensas contener, etcétera. Pero tampoco tienes por qué premiar sentándolo a la mesa a negociar al tipo que quiere llegar a la mesa violando la ley, etcétera. Lo que tienes que hacer es, con una política como la de Trotsky, cuando negociaba con Alemania en Brest-Litovsk, ni paz ni guerra. Sí. Eso no quería decir más que vamos haciendo lo que se puede. Y en el caso del gobierno yo no te voy a premiar a ti, sentándote como interlocutor, porque no eres y porque me estás pidiendo una cosa imposible. Tampoco te voy a reprimir a rajatabla, pero te voy a ir conteniendo. No te reconozco, ¿no? Ni te agredo, pero te voy conteniendo y voy teniendo la paciencia que de cualquier modo tengo que tener para que este conflicto se termine. Voy quedando mal con mi sociedad, pero al mismo tiempo no tan mal, porque no te estoy concediendo lo que ahorita está en el peor de los mundos. Ahorita estás en el peor de los mundos. En el peor de los mundos. Estás sentados con ellos y ellos te tienen la pistola en la sien. Hoy la gente yo creo que perdió una jornada, porque como lo habían planteado, era como que ellos tenían de rodillas al gobierno y que este día no iba a haber clases, por lo menos en 4 estados. Sí, no ocurrió. Bueno, no sucedió así, sucedió en Chiapas, hubo muy pocas clases en Chiapas y Oaxaca fueron los... En la capital de Oaxaca, y no sucedió así en Guerrero, y creo que no sucedió así en Michoacán. Y sobre todo, no sucedió en el resto del país. Sí, porque hablaba de Nuevo León. La jornada de hoy te revela qué es lo que representa realmente la CENTE en el conjunto del sistema educativo nacional. ¿Un último comentario? Sí, rapidísimo. No, es que los de la CENTE ya han aprendido que lo que más les conviene es cerrar una carretera, una vía férrea, un aeropuerto, una calle, un mercado, independientemente de las escuelas. Porque las escuelas tienen que jalar a mucha gente. En cambio, para lo otro, con 5 o 10 cuates, ya lo puedes hacer. Y eso coloca al gobierno en esa situación muy difícil, donde el decir no voy a dialogar en un país donde 99.99% de la gente está a favor del diálogo en abstracto, nunca en concreto, pero en abstracto, hace muy difícil esa política de... Te van a empezar a pegar que no te sientas en la mesa, ¿no? Te empiezan... Bueno, y el PG y todo el mundo a pegar, y el diálogo, hay que dialogar. El Congreso empieza a llamar a que puntos de acuerdo, que haya diálogo. Sí, exacto, siéntense con ellos, pobres muchachos, en fin. Bueno, pues seguiremos con las tribulaciones de Peña Nieto, pero vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a regresar a un cumpleaños, el cumpleaños 90 de Fidel Castro. ¿Qué decir de este nonagenario ícono del siglo XX? Que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.